Muchas gracias, buenos días, Oscar, Mayra, disculpas, igual acá un poco sin tiempo, atendiendo llamadas, entrevistas, hay bastantes actividades, como siempre, desde temprano, coordinando con Bolivia, pero también con otras redes sociales. Es decir, más tarde, por ejemplo, tengo una entrevista con Grupo Puebla mediante Zoom, pero también muy interesante, donde participan como Mojica, Correa, otros expresidentes de personalidades de América Latina. Bueno, importante entonces poder conversar con usted en este contexto, expresidente. Es un placer recibirlo en Radio Éxito Bolivia y los invitamos a todos ustedes, amigas y amigos, a estar atentos en los siguientes minutos. A ver, queremos arrancar esta entrevista consultándole lo siguiente. Estamos ya a 6 meses de que usted se ha refugiado ya en Argentina, de su salida del país. Por eso la siguiente consulta: ¿cómo han sido estos 6 meses? ¿Cómo los ha tomado usted? ¿Qué es lo que han significado? Lo escuchamos, por favor. Bueno, primero, por los sucesos que hubo en Bolivia, ahora mucho más convencido por salvar la vida, y gracias a muchos presidentes, muchos cancilleres que llegaron a México el 12 de noviembre del año pasado. Inicialmente, ha sido duro para mí. Extrañaba trabajo a las 5 de la mañana hasta las 11, 12, a veces hasta la 1 de la mañana. Segundo, ese contacto permanente con el pueblo, entregar obras, aprobar nuevas obras, conocer más Bolivia, sus necesidades. Duro, pero poco a poco entendí que era parte de una lucha ideológica, programática, una lucha de carácter social y cultural. Claro, estando dirigente, conocí detenciones, tantos procesos, hasta confinamiento. Luego, como político, me faltaba el refugio. Ha cumplido en la carrera política también el refugio, porque ese es el camino que tenemos los antiimperialistas, los anticolonialistas y los antineoliberales. No tengo por qué quejarme de México, una excelente atención del gobierno del pueblo mexicano, como también de Argentina. Sin embargo, en 6 meses estuve en 6 casas como gitano, eso duele. En México en 2 casas, cambiando, una semana en Cuba, aquí en Argentina ya estoy en la 3ª casa. Aunque muy solidario, me dieron casa gratis, algunos solidarios, algunos bolivianos. Quiero decir con mucha sinceridad, hermanos bolivianos que organizaron también organizado en Mendoza, hasta me prestaron una movilidad, me mandaron prestar una movilidad para que pueda movilizarme. Pero también, desde el primer momento, planificando, desde México, desde Cuba, desde Argentina, frente a la decisión de Estados Unidos y la derecha boliviana, proscribir el MAS, eliminar al MAS, y quiero que sepa, los militantes, simpatizantes, los patriotas, los verdaderos demócratas, intentaron la proscripción de más que fracasaron. Que sabe muy bien, seguimos primero. Inclusive las primeras encuestas, 100 candidatos de México, 100 candidatos seguimos primero como más y no nos hemos equivocado. El segundo intento de Estados Unidos con la derecha boliviana era más sin ego. Y quiero decir ahí, algunos asambleístas, algunos dirigentes nuestros se prestaron el más sin ego. Acabó su tiempo de ego, pero con la confianza que tenemos cada día, reuniones. Por ejemplo, quiero decir, ayer hablé de una reunión, pequeña reunión con los cochabaminos, casi todos los dirigentes de Cochabamba. Hablé con los casi 15 distritos, mineros, única pastoría de La Paz. Hablé con Potosí, unos 20 dirigentes reunidos. Ahorita acabo de hablar con Trópico, con unas 40 dirigentes, informando y pidiendo que no rompamos cuarentena. Somos bomberos en este momento. En vez de que el gobierno atienda la demanda para que no haya, para que la gente aguante, explicando. Están esperando otros llamados en Potosí, otros en la zona de Caraná en este momento, conversando. Y quiero decirles,
fracasado Estados Unidos de la derecha boliviana cuando dicen más sin Evo. Y pido reflexión, algunos compañeros que entraron a ese juego. Es una lucha, un combate permanente, ¿no? Porque tenemos principios, tenemos valores, y además de eso, hace 14 años de gestión hemos demostrado que Bolivia tiene mucho futuro, mucha esperanza. ¿Cuál es mi delito? Quiero que sepan, estoy en la mira de Estados Unidos. ¿Cuál es mi delito? Primero, haber cerrado la base militar de Estados Unidos. Segundo, haber expulsado a la DEA, a USAID. Pero nuestro delito como movimientos sociales, como pueblos indígenas originarios, que hemos demostrado una nueva Bolivia sin ATP-DEA. Les quiero explicar, para explicar nombre de ustedes, compañeros, qué es ATP-DEA. Sin cuenta del milenio, sin USAID y fundamentalmente sin el Fondo Monetario Internacional. Otra Bolivia es posible con crecimiento económico por demás conocido en el mundo. Eso no nos perdona, y no me perdonan, particularmente a mí. ¿Qué demuestra eso? Que Estados Unidos no quiere rivales en temas políticos, ideológicos, menos económicos. Nosotros sin el sistema capitalista hemos demostrado que Bolivia tiene mucha esperanza, mucho futuro. Ahí viene la reacción de los reaccionarios. Un golpe de Estado con tanta inversión, tanto financiamiento, que siguen financiando a la derecha boliviana de Estados Unidos. Un solo dato. El 14 de abril llegaron paquetes data al Estado Mayor de Miraflores. El general Orellana tiene que rendir cuenta a las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto, con qué motivo y cómo está manejando esa plaza? Gracias a los militares patriotas estoy informado. Si ahora siguen financiando como antes han financiado para el golpe de Estado. Ese era el debate posterior. Tengo estas informaciones gracias, gente sana, honesta, las distintas instituciones de Bolivia. Estamos informados. Pues después de 6 meses, pues más fuerte, y quiero decirles, volveremos millones y devolveremos la dignidad de la libertad al pueblo boliviano. Esas son las dificultades que estamos enfrentando. Bueno, y en esa línea de dificultades en el ámbito legal, don Evo Morales, su situación no es de las mejores en el país. La Fiscalía ha iniciado un proceso por fraude electoral contra su persona y su ex gabinete de ministros. ¿Ha tenido alguna novedad al respecto? ¿Qué fraude? A ver, recuerdan ustedes, al día siguiente de las elecciones, 20 de octubre, Carlos de Meta convoca, ¿no?, a montarse contra el fraude, cuando había sido por el golpe. Y esa tarde hicieron quemar 2 instituciones del Estado, Tribunal Electoral Departamental en Potosí, Chuquisaca. ¿Para qué? Para quemar los resultados de las elecciones, de esta manera juntar. Y cuando yo dije que vengan, de donde vengan, a hacer una auditoría electoral, claro, deben que todas las no querían, públicamente, están grabados, le dicen ustedes. Y seguramente después hicieron acuerdo con la OEA, la aceptaron. Solo la OEA, ¿qué dice en su informe? Hubo irregularidades en 226 mesas. Bolivia, ¿cuántas mesas tiene? Como 35.000 mesas. Los 226 mesas. Irregularidades. Cuando hay irregularidades, tiene que repetirse nuevamente la elección, votación de esas mesas, donde hubo irregularidades. Pero nosotros sumamos de los 226 mesas, que es 0.05% más bien de la votación. Sumamos todos los votos del MAS, de todos los partidos de la derecha. Entonces, se lo damos al segundo, que es Comunidad Ciudadana. Ni así nos ganan en la primera vuelta. Sí, no, ganamos en la primera vuelta. Hemos ganado en 3 veces, ni así, ¿no? Ellos han perdido. Otras investigaciones de tantas universidades, instituciones, personalidades,
dijo que no hubo fraude. Ahí están todos los documentos a nivel internacional. Entonces, ¿qué fraude? Claro, otra vez puedo decir, no nos aceptan que los llamados indios, los movimientos sociales, obreros, campesinos, acompañados por profesionales, sanos, honestos, patriotas, hemos cambiado Bolivia. Eso no nos acepta. Ese es el tema de fondo. Si no hubo fraude, que hemos tenido, van a ir pidiendo otras instituciones que sigan investigando, que demuestren que hay fraude. Pero lamento mucho que todos los procesos, ahora ojalá de que de acá a poco tiempo se va a saber cómo el gobierno de facto está sometiendo a la justicia. Y algunos ya están rebelándose. Saludo. Evidentemente ustedes escuchan, algunos ministros a veces ya juez, piensen, detengan, procesen. ¿No? Además de eso quiero decirles, intentaron implicar en el tema de corrupción, como hace un momento decía, nunca encontraron y no van a encontrar nada. Entonces son procesos políticos, sedición, no, conspiración, como le llaman otro... Terrorismo, decían. Todo eso son procesos políticos. Sí, terrorismo, claro, para el sistema capitalista, todos los movimientos sociales somos terroristas. Eso sabemos de memoria, y eso está replicándose en Bolivia. El que siga buscando, no tengo ningún problema. Imagínate, militantes, simpatizantes del movimiento social, que deben sentirse orgullosos. Nunca van a encontrar ni un acto de corrupción. Recuerden ustedes, Carlos Mesa denunció esa construcción de caminos, o de breche, hemos metido. Yo soy el primero en pedir que hagan una comisión mixta de la Asamblea investigue. Y que salga a meter una comisión mixta, así Carlos Mesa aparece sus cosas. Yo quiero decirlo nuevamente. Yo llego a la presidencia con la verdad y con la honestidad. Yo llego a la presidencia no por la plata, sino por la patria. Y sabe, el pueblo boliviano, ahora seguramente más, reflexión de algunos, lamentablemente también teníamos algunos resentidos, algunos no hay pegas, se molestan. Este proceso no es para pegas, es para la liberación de nuestra querida Bolivia. Y hemos librado y ahora podemos ver cómo está Bolivia. A nuestros amigos que se suman a la sintonía de Radio Éxito Bolivia y en la transmisión en Facebook, vamos dialogando con el expresidente Evo Morales Jaime. Estamos sobre las 11 de la mañana con 4 minutos. Llega la siguiente consulta para usted. ¿Cómo ve la situación social y económica de los bolivianos actualmente? Es decir, el mundo entero está sacudido por el tema del coronavirus. Lamentablemente nuestro país no ha sido la excepción, pero puntualmente con estos dos temas, social y económico, ¿cómo ve la situación y la realidad de los bolivianos? Bolivia tiene dos pandemias en temas de la vida. Coronavirus que mata con virus al pueblo boliviano, el gobierno boliviano, el gobierno de facto, mata de hambre. Pedir comida, pedir trabajo, está penalizado, está criminalizado, lamentablemente. Y en tono económico, otras dos pandemias. Coronavirus paraliza el aparato productivo, obligado para evitar contagios. Cuanto menos contagios, más contactos, cuanto menos contactos, menos contagiados. ¿No? Entonces hay que estar inmovilizado. Sin embargo, esta otra pandemia, que es el gobierno de facto, con corrupción, con nepotismo, destroza la economía boliviana. Año pasado, para pagar sueldos y aguinaldos se ha prestado 2.800 millones de bolivianos del Banco Central de Bolivia, las reservas. Nosotros, desde el momento que llegamos al gobierno, nunca nos hemos prestado plata para pagar sueldos de aguinaldos. Nunca. Y ahora otros préstamos, 1.000 millones de dólares, al gastos corrientes. Mira,
Ayer en la mañana una alcaldesa me llama de Santa Cruz, me dice, pero 2 meses no tengo plata para pagar a sus funcionarios. Hay alcaldes que hasta 4 meses no tienen plata. Destrozaron la economía nacional. Y además de eso, paralizaron la construcción de obras. No solamente corrupción, por ejemplo, Bahuria, en 2 meses se ha perdido 30 millones de dólares de ingresos. Y así podemos revisar empresa por empresa. Entonces, lamentablemente por ahora, por hoy, tenemos en lo social 2 pandemias, repito nuevamente, coronavirus y el gobierno de facto, y en el tema económico igualmente. Coronavirus que paraliza el aparato productivo y el gobierno de facto destroza la economía nacional. Pues ahora habrá pues algún momento cómo debatir de frente a estos temas, pero el pueblo siente cómo está viviendo lamentablemente en este momento. Claro. Bueno, pero en este tema y en lo económico, el modelo económico, social, comunitario, productivo fue exitoso, es lo que decían ustedes cuando estuvieron los 14 años. En el 2005 recuerdo que el PIB, el Producto Interno Bruto, era de 9.500 millones de dólares y llega a un récord histórico de 40.500 millones de dólares el 2018. Si era elogiado en el mundo, ¿qué pasó? ¿Por qué cree que tuvieron que acudir a organismos internacionales ahora este gobierno para brindar los bonos que se están dando en estos momentos por la pandemia? Evidentemente en 2005-2006 el PIB era 9.500 millones de dólares y el 22 de enero, espero no equivocarme, del 2019, en mi informe, 41.800 millones de dólares del PIB. Pero además de las reservas internacionales. Repito, las deudas internas, que hasta ahora suman como 2.000 millones de dólares de deuda interna y deuda externa, otros millones de dólares. Y lo peor es, para la reflexión a los amados oyentes, el Fondo Monetario Internacional presta bajo condiciones, tiene sus políticas definidas. Al país que se someta a las privatizaciones presta plata. Y para eso, ¿qué exige? 2 cosas. Flexibilización laboral, que es despido a los trabajadores. Segundo, un Estado mínimo, achicamiento del Estado. Para eso pide reestructuración estatal, que significa privatizar las empresas del Estado. Que se ha comprometido con una deuda, creo, de más de 300 millones de dólares. Pero lo sospechoso es, a ver, puedo poner ejemplo, construcción de caminos paralizados. Estaba garantizado toda la plata, hospitales que se terminen con equipamientos. Un ejemplo de Potosí, solamente. Fábrica de cemento paralizado, hospital de tercer nivel paralizado, litio paralizado, aeropuerto paralizado, aunque el aeropuerto era con recursos económicos de la gobernación, y nosotros participamos, espero no equivocarme, como con 20 millones de dólares para terminar el aeropuerto. ¿Por qué paralizaron? Algunas empresas valientemente al informe. Avance de obras, se informe de planillas para que les pague, lo que corresponde, piden 10, 15, hasta 50% del desembolso. La empresa no, nosotros vamos a pagar, y después dice, no, ya se paraliza, y dice, vamos a investigar, aquí hay actos de corrupción, hay sobreprecio, en pequeñas, medianas y grandes obras. Así se va a paralizar, pues, las obras, así va a estar mal la economía nacional. Nosotros teníamos previsto crecimiento de 4% en 2019. Sabíamos que había problemas económicos a nivel internacional. Y no sé si era el Banco Mundial o CEPAL dijo va a ser crecimiento del 3.8%. Año pasado, ¿cuánto terminamos el crecimiento económico? 2%, 2.2 creo, o 2%. Para eso aprovecharlo menos crecimiento, 0 de crecimiento. Yo veo
que no hay mucha experiencia en la administración. Y a los mejores técnicos les cambiaron. Nosotros, ¿qué hicimos cuando llegamos al gobierno? A los técnicos hemos respetado. No ha habido masacre blanca. ¿No? Evidentemente es importante nombrar gente de confianza en los ministerios, viceministerios, gobiernos, sí. Hay un equipo técnico que maneja y conoce en la parte de ingeniería, en la parte económica, en la parte jurídica. Hemos respetado. Hemos aprendido, pero después, ahora no. No hay gestión pública, eso solo robar y robar. Porque no sabemos qué más será. Y por eso está mal la economía en Bolivia. Expresidente, ¿qué hacer frente a esta situación? ¿Qué propuesta económica han considerado ustedes dentro del movimiento socialismo y sobre todo su persona frente al tema económico que lo ha desglosado hasta aquí? Pero, ¿qué se hace de aquí en adelante? ¿Qué se podría hacer para darle un giro a esta situación económica, a esta situación social, al tema productivo? ¿Qué se tiene para enfrentar sobre todo el problema, esta situación tan complicada del coronavirus? ¿Qué se hace? ¿Sabe? Desde hace un mes más o menos, el pueblo boliviano ya perdió miedo al gobierno de facto. Y lamentablemente el gobierno de facto ha perdido autoridad ante el pueblo. Con este modelo va a ser imposible de levantar la economía. Esos son los temas sociales. Bolivia necesita un gobierno democráticamente electo, fuerte, y trabajar con todos los distintos sectores sociales, en la parte social, en la parte productiva y en la parte económica. Lo que hay que evitar en este momento es como que no hay que evitar la crisis alimenticia y puede llegar a una crisis humanitaria. Ya está empezando. ¿Cómo evitar? Yo lo pedía mediante algunas redes, Twitter. El gobierno en este momento debería dar un crédito del 0% de interés al pequeño productor para esos productos que se cosechan en 2, 3, 4, 5, 6 meses, por un año, si no falta alimento. El tema de la crisis humanitaria solo va a salvar la madre tierra del pequeño productor. También respetamos, saludamos a los agroindustriales, pero ellos siempre invierten para ganar y no tanto para atender la situación económica del país, sino para exportar. Tenemos sirve. Aquí hay que evitar que no haya hambruna. Y debe haber fuerte política en inversión social, hablando de los distintos sectores. Lo que nos da pena es ese hermana y hermanos que viven del día a día. Cuando quiere trabajar no se deja trabajar. A ver, un tenista. Y en Santa Cruz, por ejemplo, 35 supermercados sigue trabajando, para ellos no ha habido cuarentena. Pequeños comerciantes, restaurantes. A ver, mercados cerrados. Los ricos siguen ganando más, mejor todavía, que los pobres sin comida, sin vender nada. Esa es la injusticia. El compañero dice en el campo, no nos deja trabajar. Si no trabajan, ¿de qué van a comer? ¿De qué van a sembrar? La policía entra, agarra, tienen 10 años de cárcel, sí. Si no paga su multa, sacan 1.000, 2.000 bolivianos, los libera. Entonces, así no se puede hacer. Y sobre todo tiene una gran inversión. Aquí, el nuevo gobierno, salga quien salga, tiene que hacer una planificación, inversión estatal. Tal vez la próxima semana podemos hablar de dónde, cómo, estoy pensando ahí, tengo algunas propuestas. Que es repatriación de su economía a los empresarios que sacaron su plata de los papeles de Panamá y con los trabajadores acordar una gran inversión para inyectar nuevos recursos y levantar Bolivia. Tiene que haber movimiento económico. Y eso se trabaja con un gobierno legal y legítimamente reconocido por el pueblo. Por eso yo escuché por redes, todos están batallando, elecciones ya. Y quiero que sepan, sin temas políticos, el gobierno quiere nuevas elecciones el próximo año. Y aquí está en manos del Tribunal Supremo Electoral, ya debería poner fecha de elección en base a la ley aprobada por la Asamblea.
Está en manos del Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Constitucional. Estoy escuchando por los medios pidiendo, si no se garantiza, puede ser grave la situación social y política en Bolivia. Entonces, para una reflexión, la mejor forma ahorita es cómo evitar conflictos, que respete la cuarentena, pero dar algunas soluciones al tema de hambre. Repito nuevamente, quienes piden comida y trabajo, ahora sí están siendo castigados. Pedir el trabajo y comida es penalizado, es criminalizado, y el gobierno de facto. Pues hay que evitar ese problema, y eso es con nuevas autoridades. Tocando este tema de las elecciones, entonces, a propósito, diríamos, el gobierno de Áñez dice que primero está la salud. Eso es lo que ha mencionado en muchos discursos, y bajo este contexto ha mencionado que primero pues debemos salir de este tema del COVID-19, del coronavirus. Por eso se habla de postergar las elecciones hasta que se supere este momento. No obstante, muchas veces se ha mencionado que lo peor iba a venir a finales de mayo. Luego se habla de junio, luego se habla de julio. ¿Qué análisis hace usted de las elecciones, de la emergencia sanitaria a raíz del COVID-19, de la postergación? Y le consulto, ¿el gobierno de la presidenta Yanine Áñez le teme a las elecciones? ¿Dilate el asunto? ¿Qué piensa usted? El gobierno de facto no tiene ninguna autoridad moral para decir primero la vida. ¿Con qué moral puede plantear eso? Que usó a las Fuerzas Armadas de la policía para hacer matar, masacrar, genocidio. Por favor, ustedes los periodistas, aclaren, orienten. ¿Con qué autoridad puede hablar de la vida? Hoy día se cumplen 6 meses de masacre en Sacaba. Que nos diga el gobierno que tanto exige, metan a la cárcel, metan a la cárcel. ¿A cuántos masacradores han metido a la cárcel? Ese genocidio de Sacaba. 6 meses. Yo no escucho ni investigados. Ido de manera muy respetuoso a las instancias correspondientes. Por el bien de ustedes, para el bien de la justicia boliviana, hagan investigación, empiecen de oficio procesos por la masacre. Si no, ¿cómo quedará la justicia boliviana? Segundo, sin atención social. Saludamos, ha habido bonos, pero no suficiente. Mira, bono de 500 bolivianos para 2 meses, para la familia. Sin embargo, a un petrolero por día, 416 bolivianos a su alimentación. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo está malversando la plata en YPFB? Claro, se da su alimentación, por supuesto. No eran 416 bolivianos, eran un poquito más de 100 bolivianos al día. Y ahora, 416 bolivianos por día. Pero hay un gran negociado. No es que el petrolero recibe los 416 bolivianos, es un gran negociado de los ejecutivos de IAPCD. Entonces, el gobierno de facto mata con armas, masacres, mata de hambre, ahora de facto con transgénicos. Imagínense, no tiene ninguna moral de autoridad hablar la vida. Otra cosa que usa el coronavirus para ampliar su mandato, para postergar elecciones. Yo siento que ese coronavirus, la pandemia llegó como anillo al dedo al gobierno de facto. Pero siento que también el pueblo se da cuenta cómo está usando para algunos grupos, ¿no? Del gobierno deja mucho que desear en los distintos departamentos. Y ahora creo en algunos sectores que apoyaban están muy molestos, arrepentidos de haber participado en el golpe, de haber apoyado a la...
Bueno, don Evo Morales, constantemente el gobierno transitorio de la presidenta Yanine Áñez lo acusa a usted y a los militantes del MAS de incitar a la violencia. ¿Usted habla con esta gente que se rehúsa a acatar la cuarentena? ¿Los amedrenta de algún modo, como dicen ellos? ¿O es solo un motivo para la persecución de personas que no comulgan con este gobierno? No, quien incita a la violencia, a movilización es el gobierno. Solo pongo un ejemplo del trópico. Cierran los bancos en el trópico. Hay que cerrar bancos. Cero de combustible. No dejar comercializar su producto, la hoja de coca. Provoca para que ellos puedan salir a la manifestación, bloquear y después echar la culpa. Los cocaleros, los matrices están rompiendo cuarentena. Felizmente mis compañeros se orientan y no han entrado en la provocación. A quien sale con frutas.